Podemos darnos cuenta de una cosa en concreto o darnos cuenta de esa cosa concreta como parte de la totalidad. Porque lo particular por sí solo tiene muy poca importancia, pero cuando uno ve la totalidad, esa cosa en concreto tiene relación con el todo. En esa conexión lo particular tiene su verdadero significado. No se convierte en lo más importante ni se saca de contexto. De modo que la verdadera pregunta sería: ¿se da uno cuenta del proceso total de la vida? ¿O solo está concentrado en lo particular de manera que pierde la perspectiva de todo el campo de la vida? Darse cuenta de todo el campo de la vida es ver también lo particular, pero al mismo tiempo comprendiendo su relación con la totalidad. Si uno está enojado y tiene interés en terminar con ese enojo, al enfocar su atención en él, se pierde la totalidad y el enojo se fortalece, porque el enojo está relacionado con la totalidad. Cuando separamos lo particular de la totalidad, lo particular genera sus propios problemas. ¿Se entiende esto? Esto es el tema de la separación, que explica el curso de milagros, ¿no? La idea de el deseo de querer ser especial. Una idea loca es mi idea separada del contexto, de la totalidad. O sea, pienso por mí mismo ahora. Y me olvido de que formo parte. Yo creo que voy aparte. Ese es todo el problema que tenemos los seres humanos. Por eso vivimos en conflicto, ¿no? Cuando ya comprendemos esto, ya es que ya nos parece como que todas las terapias que hay por ahí, todo esto que existe hoy en día, ya es que no sirven para nada, porque es que me tengo que dar cuenta de esto. Cuando me doy cuenta de esto, ¿para qué lo otro? ¿Para qué tanto análisis y tanta cosa que tenemos que hacer así el paso 2, esto hay que ponerlo así? Todas esas son acciones de la mente que cree que va aparte. Yo, me voy a sanar yo. Pero es que no me doy cuenta que pertenezco a un todo. Otra vez volvemos al tema de la alfombra, ¿no? Con el puntito de la alfombra, que se cree que ella puede existir por su cuenta. Y se olvida de que está en el entramado de la alfombra. Al escuchar una palabra, por ejemplo, no sé, mentiroso o mentirosa, mi mente me dice, eso es un insulto. Y mis sentimientos me dicen, no me gusta que me digan mentiroso. Y a continuación mi mente interviene de nuevo para controlar y justificar. Cuando la mente deja de intervenir de nuevo, surge el sentimiento. De esta manera, un acontecimiento genera una reacción en cadena en diferentes partes de mí. Lo que uno escucha, lo desmenuza, lo convierte en fragmentos, y si nos concentramos en uno de esos fragmentos, nos perdemos el proceso total de ese escuchar. Pero el escuchar puede ser fragmentario o puede ser totalitario. Yo puedo escuchar con todo mi ser. Percibir la totalidad significa percibir con mis ojos, mis oídos, mi corazón y mi mente. No se trata de percibir con cada uno de ellos separadamente, sino de prestar atención plena, completa. Y en esa atención, la parte, como en este caso el enojo, adquiere un distinto significado porque está interrelacionada con muchas otras cosas. Cuando yo me doy cuenta del enojo con todo mi ser, ¿existe el enojo?
La inatención es el enojo. La atención, o sea, cuando estoy atento con todo mi ser, me permite ver la totalidad. La inatención es cuando yo veo una sola parte. Todo el problema consiste en darse cuenta de la totalidad, de la parte y de la relación entre ambas. Generalmente separamos la parte del resto y yo trato de resolver esa parte. Por eso el conflicto aumenta y nunca encuentro la solución. Si miro la parte con una parte, o sea, con un fragmento de mi ser, la división entre esa parte y el fragmento que mira se amplía y en consecuencia el conflicto aumenta. Si no hay división, no hay conflicto. ¿Hay en la vida algún suceso, alguna relación o incidente del cual usted no pueda liberarse? Y la persona dice, desde luego, hay muchos. ¿Muchos?, le pregunta Krishnamurti. ¿Pero por qué insiste usted en que el suicidio es la única salida? Si uno padece una enfermedad mortal, no tiene posibilidad de escapar de ella. A ver, dice Krishnamurti, vamos despacio. Tengamos cuidado ahora con lo que estamos diciendo. Si tengo un cáncer terminal y el médico dice, bien, amigo mío, tiene que vivir con eso. ¿Qué voy a hacer? ¿Suicidarme? Y la persona le dice, posiblemente. Creo que estamos hablando de forma teórica. Si yo personalmente tuviera un cáncer irreversible, entonces consideraría qué hacer. No sería una pregunta teórica. En ese momento determinaría cuál sería la actitud más inteligente. ¿Quiere decir que no debo formular una pregunta teórica, sino solo cuando estoy realmente en esa situación? Y Krishnamurti le dice, exacto. Entonces actuará de acuerdo con su condicionamiento, de acuerdo con su inteligencia, de acuerdo con su manera de vivir. Si su modo de vivir ha sido evadirse o escaparse, si ha tenido una actividad obsesiva, entonces obviamente actuará y adoptará una actitud neurótica. Pero si ha vivido de forma realmente inteligente, en el sentido total de esta palabra, esa inteligencia actuará cuando haya un cáncer incurable. Y en ese momento puede que lo sobrelleve, puede que diga que viviré con él los pocos meses o años que me restan. Y la persona le dice, o puede que usted no diga eso. Y Krishnamurti le dice, o puede que yo no diga eso, pero no afirmemos que el suicidio es inevitable. Y la persona dice, nunca he dicho eso. Pregunté si en ciertas circunstancias apremiantes, tales como un cáncer incurable, el suicidio podría ser una reacción inteligente al problema. Entonces Krishnamurti dice, mire, en todo esto hay algo extraordinario. La vida le ha dado gran felicidad, belleza, beneficios, y usted ha aceptado todo eso. Igualmente, cuando se sintió infeliz, también lo aceptó, porque constituye parte de la inteligencia. Y ahora que se encuentra con el cáncer incurable, dice, no puedo soportarlo por más tiempo, debo terminar con mi vida. Pero, ¿por qué no sigue sobrellevándolo, viviendo con él, investigando sobre él mientras tenga vida? En otras palabras, esa pregunta no tiene respuesta sino si uno no se encuentra en esa situación. Claro, le dice Krishnamurti, por eso siento que es muy importante afrontar el hecho, afrontar lo que es de instante en instante y no teorizar. Si alguien padece una enfermedad, si está gravemente enfermo de cáncer o se ha vuelto completamente senil, ¿qué es lo más inteligente que se puede hacer?
No yo como un simple observador, sino el doctor, la esposa o la hija. Uno no puede realmente contestar eso porque se trata de un problema de otro ser humano. Claro, le dice Krishnamurti, ese es el kid. Creo que uno no tiene derecho a decidir sobre la vida o la muerte de otro ser humano. Y Krishnamurti dice, pero lo hacemos. Todas las tiranías lo hacen, y lo hace la tradición. La tradición dice que uno debe vivir de esta manera y no de aquella otra. Y la persona dice, y también se está convirtiendo en una tradición mantener a la gente con vida más allá de lo que ha dispuesto la misma naturaleza. Mediante el conocimiento médico se alarga la vida de las personas, y aun cuando es difícil definir lo que es el estado natural, me parece muy artificial alargar más tiempo la vida, tal como sucede ahora con mucha gente. Pero esa es una cuestión diferente. Y Krishnamurti le dice, en efecto, esa es otra cuestión. Voy a tomar. La pregunta fundamental es, ¿permitirá la inteligencia el suicidio después de que los médicos hayan dictaminado que uno tiene una enfermedad incurable? No debemos decirle a otra persona lo que debe hacer en ese momento. La persona que padece la enfermedad incurable es la que debe actuar conforme a su inteligencia. Si esa persona es realmente inteligente, lo que quiere decir que ha vivido una vida en la cual ha habido amor, delicadeza, sensibilidad y disposición, entonces esa persona en ese momento actuará conforme a la inteligencia que ha estado funcionando con anterioridad. Y la persona dice, luego en cierto sentido toda esta conversación ha sido inútil, porque lo que tiene que suceder de cualquier manera sucederá, ya que la gente inevitablemente actuará de acuerdo con su comportamiento pasado. En consecuencia, o bien se vuelan los sesos, o aceptan el sufrimiento hasta que se mueren, o que en el ínterin algo suceda. Y Krishnamurti le dice, no, la conversación no ha sido inútil, escuche atentamente. Hemos descubierto varias cosas. En primer lugar, que vivir inteligentemente es lo más importante. Que vivir la vida de una manera que sea sumamente inteligente requiere una actitud alerta del cuerpo y de la mente extraordinaria, y destruimos esa actitud alerta del cuerpo mediante formas de vida antinaturales. De la misma manera que estamos destruyendo la mente y el cerebro mediante el conflicto, la constante subyugación, las reacciones hostiles y la violencia incesante. Pero si uno vive una vida que niega todo esto, entonces esa vida, esa inteligencia, al afrontar una enfermedad incurable en ese momento, actuará adecuadamente. Y dice la persona, veo que al formularle una pregunta sobre el suicidio, da por respuesta, ¿cómo vivir correctamente? Y Krishnamurti le dice, esa es la única manera. Un hombre que se tira de un puente no pregunta, ¿debo suicidarme? Lo hace, eso es todo. Otra cosa es preguntarnos cómodamente sentados en casa o en un laboratorio si un hombre debe o no suicidarse. Eso carece de sentido. Entonces la persona dice, por lo tanto es una pregunta que uno no debe formular. Y Krishnamurti le dice, todo lo contrario. Debemos formularnos la pregunta de si uno debe o no suicidarse. Tenemos que formular la pregunta, pero debemos descubrir qué hay detrás de ella. ¿Qué nos mueve a formular tal pregunta? ¿Qué nos mueve a desear el suicidio? Sabemos que el hombre, que siempre amenaza con suicidarse, no lo hace porque sea tremendamente perezoso. Él no desea hacer absolutamente nada, lo único que quiere es que todo el mundo lo anime. Un hombre así
ya se ha suicidado. Un hombre que es obstinado, desconfiado, con ambición de poder y posición, también se ha suicidado interiormente, porque está viviendo tras una pared de imágenes. Por lo tanto, un hombre que vive con una imagen de sí mismo, de su entorno, de su ecología, de su poder político o religioso, está definitivamente acabado. Entonces la persona le dice, de lo que dice, creo entender que ninguna vida que no sea vivida rectamente, y Krishnamurti dice, recta e inteligentemente. Y la persona le dice, lejos de las sombras de las imágenes, del condicionamiento, del pensar. A menos que se viva de esa manera, la vida de uno es una existencia mezquina. Y Krishnamurti le dice, claro que lo es. Observe a la mayoría de las personas. Están viviendo detrás de una pared. La pared de sus conocimientos, de sus deseos, de sus impulsos ambiciosos. De hecho, están en un estado de neurosis, y esa neurosis les da cierta seguridad, la seguridad del suicidio. La persona dice, ¿la seguridad del suicidio? Vamos a tomar, por ejemplo, un cantante. Para él la voz es su máxima seguridad. Cuando le falla la voz, piensa en suicidarse. Lo realmente apasionante y genuino es descubrir por uno mismo una forma de vida que sea altamente sensible y sumamente inteligente, y eso no es posible si hay miedo, ansiedad, avaricia, envidia, formación de imágenes o aislamiento religioso. Todas las religiones han promovido este aislamiento, y el creyente está definitivamente en la antesala del suicidio. Deposita toda su fe en una creencia, y cuando ésta es cuestionada, siente miedo, y se predispone a adoptar otra imagen, a cometer otro suicidio religioso. Por lo tanto, ¿es posible vivir sin ninguna imagen, sin ningún patrón, sin ningún sentido del tiempo? Con esto no quiero decir vivir de tal manera que no importe lo que suceda mañana ni lo que pasó ayer. Eso no es vivir. Están aquellos que dicen, aprovecha el presente y disfrútalo tanto como puedas. Eso también es un acto de desesperación. De hecho, uno no debería preguntar si es justo o no suicidarse. Lo que uno debería preguntar es qué causa ese estado en la mente que no tiene esperanzas. Aunque esperanzas es una palabra equivocada, porque implica un futuro. Uno más bien debería preguntar cómo es la vida cuando el tiempo no existe. Vivir sin tiempo es tener en realidad este sentido de gran amor, porque el amor no es temporal, el amor no es algo que fue o será. La verdadera cuestión es investigar esto y vivirlo. Si debemos o no suicidarnos es una pregunta que formula un hombre que ya está parcialmente muerto. La esperanza es la cosa más terrible. ¿No fue Dante el que dijo, deja la esperanza fuera cuando entres en el infierno? Para él, el paraíso era la esperanza. Y eso es horrible. Sí, la esperanza es su propio infierno.